Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración, estudio de la palabra de Dios, estudio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En este día, hermanos y hermanas, continuamos con este tema iniciado, la revelación de Dios, encaminándonos sobre estos datos importantes, sobre estos elementos importantes del Antiguo Testamento, que se ha manifestado la gracia del Señor, y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, en este día te invocamos, te pedimos que te derrames en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos hoy meditar en la palabra del Señor, para que podamos hoy entrar en la sabiduría, en la presencia del Señor, para estudiar la palabra, para vivir esa palabra de vida, esa palabra de victoria y esa palabra de amor que nos transforma totalmente en la gracia del Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú estás obrando con tu santidad, tú, Señor, estás obrando con tu victoria, tú, Señor, estás obrando con tu santa justicia. Estás obrando, Señor, porque te glorificas en nuestros corazones y en nuestro amor. Bendito Dios, tu amor es para nosotros como un vino exquisito. Tu amor nos purifica y nos llena totalmente de esa sabiduría y de esa gracia que provienen de ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. El amor de Dios y su misericordia. La Biblia, hermanos, nos dice cosas a primera vista que son increíbles sobre el amor de Dios. Dios es esposo que ama a su pueblo con el cariño loco de un enamorado. Por eso apartarse de Yahvé es un auténtico adulterio. Y es que la alianza es para Yahvé una alianza matrimonial con el pueblo, una alianza en la que se expresa un amor de tal intensidad que cuando la esposa, o sea el pueblo, adultera con otros dioses, Yahvé es capaz de perdonar y acoger todavía con ilusión y cariño. Hasta el punto de que Dios dice esta afirmación hasta entonces inaudita, hermanos. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hasta que ella llame al Señor marido mío. Y de la misma manera Jeremías concibe la alianza de Yahvé como un pacto de amor que él ha hecho en favor de aquellos que él ama, de aquellos que le bendicen, de aquellos que están confiados en él. Y de ahí que nosotros sabemos que el Señor está en nosotros en todo tiempo y en todo lugar.
que ese amor no tiene medidas, que ese amor nosotros somos capaces de poder decirlo, hermano, de hablar del amor de Dios. Así lo dice Jeremías capítulo 2, versículo 2. Ven y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oiga bien, así dice el Señor. Recuerdo cuando eras joven, me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas, y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Y llegando hasta la parte 3, nos dice, Israel estaba consagrada a mí, era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba, enviándole calamidades. Oiga, hermanos, cómo Jeremías llamaba esa alianza de Dios con el pueblo de Israel como ese pacto de amor. Y si nosotros vamos a Isaías también, que lo afirma en esa consonancia de ese amor tan grande, de ese amor que no tiene límites. Dice Isaías, llega a afirmar que se trata de un amor maternal. ¿Acaso puede olvidar una madre a su niño de pecho, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegue a olvidarse, yo no te olvido. Y esta idea del amor divino, hermanos, también se expresa en el libro del Deuteronomio. De manera tan elocuente que si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 4, en su versículo 37, nosotros vamos a encontrar lo que dice este libro grandemente referente a ese amor. Él amó a los antepasados de ustedes y escogió a sus descendientes, liberándolos de Egipto por medio de su gran poder. Arrojó de la presencia de ustedes a naciones más numerosas y poderosas que ustedes, con el fin de que ustedes ocuparan sus países y los recibieran en propiedad, como ahora está sucediendo. De manera que el pueblo debe responder, hermanos, con un amor similar. A Dios hay que responderle con el amor que Él nos brinda. Por ejemplo, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 10, a nosotros nos dice lo siguiente: pero ¿qué trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos? Eso dice, hermano, la palabra. Si Él nos ama, nosotros tenemos que corresponderle a Él también. Y si hablamos de la misericordia de Dios, esa misericordia es gratuita y es una decisión personal, hermanos, de Dios. Es una decisión de Él. Si nosotros vamos a Oseas capítulo 2, versículo 21, vamos a encontrar lo que el profeta proclamó allá. Yo, el Señor, lo afirmo. En aquel tiempo yo responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra. Qué maravilloso es el Señor. Ha sido Él, hermanos, el que se ha puesto en disposición y desde luego también el profeta Miqueas habla de eso también en Miqueas capítulo 7 versículo 19, diciendo lo siguiente: ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Ahí está, hermanos. Esa misericordia de Dios es algo gratuito y fundamental. Y si seguimos buscando
referencias bíblicas sobre esa decisión de Dios para darnos misericordia, podemos ir al capítulo 12 de Jeremías en su versículo 5, donde dice: si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Qué grande es el Señor en su sabiduría. Y es que Jeremías aquí se quejaba delante del Señor y Dios le daba una respuesta a él también. Y el Señor lo demuestra, que su misericordia es infinita. Los salmos también lo dicen sin cesar, hermanos. Vayamos al libro de Salmos en el capítulo 4. En el versículo 2. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo buscarán lo que no tiene sentido, lo que es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Porque Yahvé es misericordioso y clemente, tardo en la cólera y rico en benevolencia, de alianza y de fidelidad. Y mucha gente suele pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, es un Dios amenazante, un Dios justiciero, y hasta ven que Él es un Dios vengativo y nada más lejos de la verdadera relación de Dios. Incluso los amores más apasionados desde el punto de vista de nuestra experiencia humana son un pálido reflejo de la estremecedora realidad del amor entrañable y profundo de Dios. Y cabe también resaltar dentro de este tema de la revelación de Dios, donde hemos hablado del único Dios, del Dios trascendente, de la benevolencia de Dios, y hemos hablado del amor y la misericordia de Dios también. Tenemos que hablar de ese Dios que es misericordioso, pero que también es justicia. En nuestra cultura, la justicia se entiende como un concepto y como una realidad que se contrapone a la gracia. Y nosotros muchos sabemos que la justicia es dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde. Y por eso hacer justicia es muchas veces lo mismo que castigar. Ahora bien, hermanos, educados como estamos en estas ideas, nosotros solemos aplicar también a Dios ese concepto de justicia, donde resulta una idea de Dios peligrosa o incluso inaceptable. Y de ahí que nace la importancia que tiene el comprender exactamente lo que significa la justicia de Dios. Y lo primero que hay que decir es que la justicia de Dios está íntimamente relacionada con la salvación, hermanos. No está desvirtuada a otras cosas. Se relaciona totalmente con la salvación, y para ello nosotros buscamos el libro de Isaías en su capítulo 45, versículo 8. Yo enviaré de lo alto mi victoria, como rocío del cielo y lluvia de las nubes, y la tierra la recibirá, como fruto producirá la salvación, y a su lado florecerá la justicia. Así dice el Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Y con el Gesed, es decir, con su benevolencia, y de tal manera, hermano, que la justicia de Yahvé se manifiesta constantemente en acciones salvíficas para su pueblo, hasta el punto de que justicia viene a ser equivalente de salvación o de acción salvífica. Por eso la justicia no es una amenaza, sino un don gratuito. Es un regalo de Dios a su pueblo.
Es un regalo maravilloso que Dios nos da a nosotros para que nosotros sepamos esperar en su santidad, esperar en Él. El capítulo 2 de Oseas, en su versículo 21, nos dice a nosotros: yo, el Señor, lo afirmo, en aquel tiempo yo responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Azreel. Bendito Dios. El Señor lo afirma, hermanos. Y de igual forma, si leemos el libro de Isaías, en su capítulo 33, podemos encontrar otra idea sobre este llamado. El Señor es soberano, pues vive en el cielo, y Él ha llenado a Sión de rectitud y de justicia, y siempre le dará seguridad. Y como los más débiles son los que más necesitan de esa ayuda y de ese don gratuito, por eso la justicia viene a ser equivalente de defender eficazmente al que por sí mismo no puede defenderse. Y esa es la razón por la que los oprimidos por la injusticia se vuelven hacia Dios, hermanos, hacia el Dios de la justicia, para que le ayude a salvaguardar sus derechos. Y esa es también la razón por la que Yahvé impone al rey de un modo especial la tarea de velar por los débiles y también de defender a los oprimidos, al que sufre, al que está perturbado. Eso es hacer justicia, según el mensaje del Antiguo Testamento. Por eso se puede decir con toda razón que la idea de justicia, en el sentido de retribución justa, es una idea ajena a la Biblia, hasta el punto de que jamás se habla en ella de la justicia para referirse a castigos del tipo que sean, De ahí que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro Señor es justo y ejerce la justicia porque defiende eficazmente al que por sí mismo no puede defenderse. La justicia y la salvación vienen a ser en la Biblia dos términos totalmente unísonos, equivalentes. La justicia de Dios. Y dentro de este tema también hablamos acerca del celo y de la ira de Dios. Por ejemplo, en la Biblia también se presenta a Yahvé como un Dios celoso y un Dios que tiene ira en determinados momentos. Pero ahora nos interesa sumamente entender correctamente estas afirmaciones. Porque ante todo es doctrina clara. En toda la revelación del Antiguo Testamento que Yahvé reacciona ante el pecado, castigando la conducta del hombre cuando éste se opone al proyecto de Dios y a la esencia misma de Dios. Y es importante saber que esta reacción de Yahvé no se atribuye a la justicia divina, hermano, sino a su celo y a su ira, o solamente a su ira. Pero sobre esto nosotros tenemos que ver algunas ideas concretas sobre eso. Si buscamos en la palabra de Dios y nos vamos al libro de Deuteronomio, en su capítulo 4, en el versículo 24, encontramos una referencia sobre este tema. Porque el Señor su Dios es un Dios celoso, un fuego que todo lo consume. Vaya tomando ideas, hermanos, de lo que el Señor ahí nos dice a nosotros. En el libro del Éxodo, en su capítulo 20, en el versículo 5 también nos dice: no te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios,
Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Y en el versículo 34, en el capítulo 34 de este libro, vemos nosotros reflejada que cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Y la cara de Moisés resplandecía, porque entrar en él era entrar en lo sagrado, estar cercano a él. Y cuando la Biblia se aplican a Dios los términos de tener celo, de estar celoso, se hace siempre en sentido positivo, hermano, que corresponde al celo humano por el bien, por la gracia, porque nos ama. El celo por el templo, por la manifestación de la voluntad de Dios. Por eso el celo de Yahvé no suscita solamente juicio de castigo dirigidos contra los pecadores, sino que actúa sobre todo como un celo por la liberación de Israel, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que el celo de Yahvé viene a ser en la práctica ese celo por el pueblo, hermanos. De un Dios celoso que quiere que sus hijos le sean fieles, que permanezcan en Él, que permanezcan en su gracia. En el libro de Isaías capítulo 26 versículo 11 nos dice: Señor, tienes el castigo preparado, pero ellos no quieren darse cuenta. Cuando vean tu ardiente amor por tu pueblo, quedarán en ridículo, ojalá que el fuego de tu ira los devore. Y en segundo lugar, mientras que celoso es a veces un sobrenombre de Yahvé, el término iracundo o airado no se explica nunca ni como nombre de Dios ni como un atributo suyo permanente, hermanos. La mayor parte de las veces la ira se refiere a la reacción arrebatada de Yahvé contra la violación perversa de la alianza. Hemos hecho un pacto. Fíjese, hermano, usted cierre un negocio con una persona. Usted cierra un negocio importante donde usted ha invertido mucho. Usted ha invertido una cierta cantidad de dinero, usted ha hecho tal cosa. Usted se imagina, hermano, que esa persona le comience a fallar en el pago de los intereses y usted sobreviva de eso, por ejemplo, o eso le traiga un beneficio. ¿Qué pasaría? Usted, hermano, reaccionaría. Y con Dios pasa algo parecido. Pero en todo caso, hermano, interesa saber por qué por encima de la ira está la paciencia del Señor. Y es más, hermano, Dios no cede al ardor de su cólera, porque es piadoso y no guarda rencor para siempre. Y esa conducta de Yahvé queda perfectamente recogida en la lapidaria frase de Isaías: es un arrebato de ira. Te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero. Y por último, hermanos, hay que decir que esta manera de hablar sobre Dios, atribuyéndole a Él reacciones y sentimientos humanos, es obviamente un lenguaje mítico, propio de todas las religiones y que expresa no lo que Dios es, sino lo que los hombres perciben, experimentan ante determinadas acciones o hechos que se le atribuyen a la divinidad.
es que nuestras palabras humanas no tienen como describir la grandeza de nuestro Dios. Y nosotros lo hacemos desde nuestro conocimiento, desde los estudios que se hacen, los análisis humanos. Por lo demás es claro que la revelación de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento es todavía una revelación incompleta y que necesita ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento, donde se nos presenta a Dios de una manera muy distinta, hermanos, y que nos corresponde más adelante hablar sobre ese concepto y ese tema. Dios es el Dios de la revelación, el Dios misericordioso, el único Dios, como hemos dicho en este tema, el Dios del Gesed, el Dios de la justicia, el Dios del amor, el Dios trascendente, el Dios benevolente. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que está lleno del celo y de la ira humana. Es un Dios que nos ama y que vela y que tiene un amor desinteresado, un amor interesado, grande, y que nos ama y que quiere que nosotros cumplamos su llamado y lo que Él nos ha dado, su misión en nosotros. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por ser la justicia. Gracias, Señor, por ser el Dios benevolente, misericordioso, el Dios de la justicia, por ser el Dios trascendente, el único Dios. Gracias, Señor, por tu paz y tu sabiduría. Gracias, Señor, porque nos amas y nos bendices con la luz. Bendito seas, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a reconocerte a ti, Jesús, como nuestro Señor y nuestra vida. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperando, hermanos, que estos temas sean de mucho provecho para su vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos ama grandemente y nos bendice con la luz de su Espíritu. Así que le deseamos muchas bendiciones, hermanos. Deje me gusta, comente y comparta. Y sobre todo, hermanos, para entender estos temas hay que seguir la secuencia. Así que si usted es la primera vez que usted se conecta a nuestro estudio bíblico de Radio Fe Carismática Católica, tendrá que ir, hermano, a nuestra lista de reproducción y comenzar desde la primera clase para que tenga sentido lo que estamos estudiando sobre cómo ser un cristiano. Escuchando la historia de nuestra salvación, los grandes momentos de la salvación y que son sumamente importantes para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Shalom. Shalem.